Eh, Buenas noches, gracias por estar presentes. Siéntanse libres de interrumpir de nuevo en cualquier momento. La idea mía es un poquito que sea más como algo tipo conversación, más que una clase magistral, pero ustedes mandan cómo se sienten más cómodos. Por una parte, muchos de los conceptos que ya vimos los vamos a repasar en la clase del 1 de noviembre. Esta clase está enfocada un poquito más a hallazgos clínicos que vamos a encontrar en las otoscopías. Y yo soy un fiel defensor del lenguaje médico. Creo que es algo muy importante para que podamos hablar el mismo idioma, ¿verdad? Entonces el pabellón auricular hay que pensar que está orientado para la captación de las diferentes ondas de sonido y eso nos permite prácticamente tener una audición casi de 270, 300 grados en las diferentes direcciones. Y hay que pensar que es como un órgano que va a concentrar las ondas sonoras y las va a meter dentro de un conducto auditivo para que se dirijan en dirección al tímpano. Tiene diferentes partes. El pabellón auricular, pues el número uno es el hélix, ¿verdad? Que es la parte externa. Algunos de los mensajes acá no somos muy, o no consideramos que sea muy bueno o promover, por ejemplo, la utilización de piercings o aretes en el hélix, ¿verdad? No debería de pasar nada a nuestro cartílago por riesgo de infección. De ahí tenemos la fosa escafoidea, tenemos la fosa navicular, tenemos el trago, que es sumamente importante, lo vamos a ver en las otitis externas. El trago es ese órgano que podemos comprimir, digamos, ese cartílago que podemos comprimir para ver si alguien tiene una otitis externa. El lóbulo de la oreja, el antitrago, que sería pues esta segunda formación cartilaginosa, que en pacientes que tienen microtia o que tienen orejas en soplío está muy afectada. Y por último, el número 7 pues sería la concha, que es la parte como más cóncava del pabellón auricular. Y cuando tenemos patología del pabellón auricular, hay que entender un poquito qué tipo de patología tenemos. Una de las cosas que altera mucho a los pediatras es cuando tienen o nace un niño con una microtia. Y hay que pensar en las microtias como dos problemas. Por una parte, un problema estético, ¿verdad? A nadie le gusta que su hijo tenga una microtia tipo 3, como la que se mira en el dibujo, donde no hay un pabellón auricular que genera un defecto estético. Pero tampoco hay que recordar el origen embrionario del oído. Estos pacientes que no tienen pabellón auricular tampoco tienen conducto auditivo externo, aunque sí tienen membrana timpánica, sí tienen huesecillos, sí tienen oído interno. Entonces, son problemas que se tienen que trabajar en conjunto. Por una parte, se pueden hacer cirugías de pabellón auricular a partir de los 8 años para mejorar la estética y la autoestima de los pacientes, pero también tendría que haber alguna cirugía a favor de mejorar la audición del paciente, ¿verdad? Y tenemos afectaciones del pabellón auricular cuando tenemos en el contexto de una infección, eritema, rubor, dolor a la palpación del cartílago, pérdida de los surcos anteriormente descritos, tenemos que pensar que es una pericondritis y por definición una pericondritis va a ser una infección complicada del pabellón auricular. Entonces esas pericondritis necesitan antibióticos orales o intravenosos. La clase realmente es de otoscopía y es algo que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo, como eh, les cuesta mucho a los médicos generales y a gente en general no otorrino hacer una buena otoscopía, ¿verdad? Lo primero que pasa cuando uno va a un hospital, aunque sea un hospital tipo A, y pide un otoscopio, es que el otoscopio que te entregan o no tiene pilas o tiene pilas muy bajas. La intensidad o la calidad de la luz es bien importante para descubrir la anatomía que vamos a ver. Es importante empezar por el oído sano para poder tener una idea clara de qué es lo que vamos a ver. Y además, antes de ver, yo siempre estoy palpando el pabellón auricular y estoy viendo la reacción del paciente. Realmente muchas de las consultas se solucionan, o de la duda de si es una otitis externa o una otitis media, se soluciona palpando el pabellón auricular.
Importante rectificar el conducto auditivo externo. Eso nos va a permitir que nuestra estructura recta se adapte mejor a una estructura curva, como es el pabellón auricular. ¿Tenemos alguna duda? ¿No? ¿Vamos Por el bien? momento no, doctor. Perfecto. Entonces, inspección del pabellón auricular. Esto es importante, digamos, cuando ustedes vean esta secreción tipo moco salida de sangre del pabellón auricular, inmediatamente piensen de que el problema es en el oído medio y que tenemos un paciente con una ruptura timpánica. O sea, esto casi nunca lo genera una otitis externa. O sea, estos oídos donde parecen emanar moco, siempre es una otitis media supurativa, ¿ok? Esto podría ser una otitis externa complicada, pero entre más secreción haya en nuestro pabellón auricular, tenemos que pensar más en una otitis media complicada. Para inspeccionar el pabellón auricular, en los adultos lo traccionamos hacia arriba y hacia atrás, en los niños lo podemos traccionar hacia abajo y hacia atrás. Pero en general hay que ser muy gentiles, una buena otoscopía no debiera de doler en ningún paciente. ¿Okay? Otra técnica que es muy importante es adaptar nuestros espéculos, ¿verdad? Que en teoría son de un solo uso, aquí los usamos hasta el año del juicio, seguiremos usando las mismas campanitas, ¿verdad? Pero es importante limpiar esas campanitas con antisépticos potentes tipo Ivitane o alcohol para no transmitir infecciones entre pacientes o posibles agentes etiológicos de bacterias. Importante entender que no es lo mismo ver un niño de 6 meses que un niño de 12 años, ¿verdad? Entonces, para eso es, entre mayor sea el diámetro de mi campanita, mejor voy a poder visualizar el conducto auditivo y el tímpano, pero no debo de forzar, ni debe de doler, ni tengo que lastimar cuando estoy haciendo ese examen. La técnica de otoscopía más importante, tal vez un consejo es acostúmbrese a introducir el aparato viendo. Si uno introduce el aparato viendo, tiene tendencia a no chocar con las paredes. Es bueno identificar el piso del conducto auditivo externo y seguir mediante visión hasta que lleguemos al tímpano. Con eso es muy raro que nos equivoquemos, pero no traten de introducir a ciegas y ver el tímpano. A veces uno está viendo la pared del conducto auditivo externo y se está inventando lo que quiere ver en el tímpano. Importante, de nuevo, repito, busquen en la entrada del conducto auditivo externo, vean el conducto auditivo externo y enfoquen en dirección hacia el tímpano. Eso les va a mejorar mucho la visión. Importante, funciones del cerumen. Tenemos que limpiar el oído o no limpiarlo. Y yo personalmente no limpio mis oídos. Creo que el cerumen está ahí para algo. Las funciones principales que tienen es mantener el equilibrio entre bacterias y hongos. Tiene una función repelente. Los que son curiosos, pues obviamente el cerumen nunca huele bien, no necesariamente eso indica una infección. Tenemos otra función importantísima que es que nos atrapa la piel muerta y nos hace que la piel muerta salga hacia afuera. Piensen que esto es un cilindro. Si ese cilindro no genera cerumen, la piel muerta se van a formar como pieles de cebolla, que lo vamos a ver más adelante en alguna foto, y esa piel de cebolla ocluye por completo el conducto y nos genera pérdida auditiva. Entonces, importante mantener el cerumen. Si el cerumen nos permite ver la membrana timpánica, no deberíamos hacer una limpieza porque sí, ni recomendar productos en nuestros pacientes para limpieza rutinaria del cerumen. ¿Qué hacemos cuando tenemos un tapón de cerumen parcial? Los que no tengan este tipo de curetas, es importante tenerlas, ¿verdad? O sea, las curetas nos permiten pasar bajo visión directa por detrás del objeto que queremos extraer y traccionarlos. Son también las famosas curetas de cuerpo extraño. Tapones completos de cerumen, sí hay que extraerlos para mejorar la audición y también para ver la membrana timpánica de nuestros pacientes. Este paciente puede tener una pérdida auditiva de alrededor de un 20% por tener ocluido el conducto auditivo. Patologías del conducto auditivo en niños y son frecuentes los cuerpos extraños, ¿verdad? Ante esas historias que no cuadran mucho de los niños, siempre piensen de que puede haber una introducción accidental de un cuerpo extraño. Y un error y algo que no recomiendo nunca es que traten de hacer una extracción de un cuerpo extraño si tienen una persona más calificada o con más instrumental
para hacerlo, ¿verdad? La piel del conducto es sumamente delgada. Cuando empezamos a manipular la piel del conducto, el techo nos crece hacia el piso es el techo, la pared medial hacia lateral, la lateral hacia medial y rápido se nos va a cerrar si no somos gentiles en la manipulación del paciente. Entonces, los cuerpos extraños los dividimos en animados e inanimados. Cuando tenemos un insecto dentro del conducto es sumamente importante matar a ese insecto lo antes posible para que se deje de mover. Pareciera que los insectos no pueden retroceder y van a tener una tendencia natural hacia ir hacia el tímpano, lo cual duele un montón. Patología de las glándulas del conducto auditivo externo, frecuente los forúnculos similares a los barros, ¿verdad? Y eso nos hace que tengamos una infección, pues, o que podamos tener una infección en el conducto auditivo externo, sumamente dolorosa. En algunas ocasiones drenamos, aunque se puede manejar únicamente con gotas tópicas de antibiótico más esteroides. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Fotos de cuerpos extraños, los inanimados, a veces cuesta un poquito encontrar cómo solucionarlos, es una opción. También se puede jugar a rebotar, digamos, líquido, tirar líquido. Si sabemos que la membrana timpánica está entera, que ese líquido se deslice contra el tímpano y que esto nos extraiga o nos ponga más cerca el cuerpo extraño, pues aquí otro tipo de insectos. Y un paréntesis, hay que recordarse de nuestras típicas bolsitas de frijoles o plantitas de frijoles en la infancia que fermentaban sobre algodón húmedo. Si nosotros usamos líquido para sacar un cuerpo extraño tipo grano, maíz, por ejemplo, es frecuente en Guatemala, o frijoles, lo que vamos a hacer es hidratar esos granos, hacer que crezcan y tener un cuerpo extraño a tensión contra las paredes del conducto. Yo ya tuve una batalla de 2 horas contra un frijol en quirófano, en un paciente ya politratado por diferentes pacientes con oídos sangrando o sumamente inflamado, que no nos permitía extraer el frijol y lo tuvimos que multifragmentar con un microscopio. Entonces, nunca intenten extraer un cuerpo extraño con una pinza convencional. Eso lo único que va a hacer es empujar el cuerpo extraño contra el tímpano, ¿verdad? Métodos permitidos de extracción del cuerpo extraño. Si creen que es un cuerpo plástico o algo que no se va a hidratar y tenemos tímpanos sanos, una muy buena opción es usar una jeringa en contra del tímpano y hacer que eso se mueva o utilizar pinzas tipo ganchitos o curetas. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Buenas noches, doctor. ¿Con qué Sí. podríamos matar el insecto? Bueno, importante, hay dos opciones, ¿verdad? Por una parte, hay que matarlo, si se puede, pero lo más importante es que no se, digamos, dejar que se mueva o paralizar el insecto, ¿ok? Entonces, yo recuerdo una anécdota, siendo residente del Pilar en la emergencia, tenía una señora que prácticamente hubiera pagado porque alguien la matara porque tenía una cucaracha dentro del oído. Llamé al otorrino turno y no me dijo qué hacer y yo intentaba quitárselo de todas formas, lo único que hicimos fue lastimar el oído. Dos opciones muy buenas es alcohol, paraliza los insectos, ¿verdad? Y si tienen lidocaína y saben que el tímpano está cerrado, es una excelente opción. Entonces el insecto se va a dejar de mover y ya se puede convertir en una cirugía, pues, o en un procedimiento electivo. Pero alcohol o, o lidocaína en spray, el mismo que se utiliza en la boca o para intubar a un paciente, es una excelente opción. Ok, ¿Alguna otra gracias. pregunta? ¿No? Otitis externa, oído de nadador. Y es importante la relación que tiene esta patología con la exposición al agua. Hoy tuvimos una consulta de una madre que estaba en un hospital tipo A que tenía dolor de oído después de 2 días donde le hicieron un lavado de oído con agua, ¿verdad? Y realmente palpando el conducto auditivo externo y el trago, ya sabíamos que era una otitis externa.
Entonces, sumamente importante recordarnos cuando éramos niños y nos metíamos a la piscina o al río o a donde fuera y estuviéramos horas de horas y perdíamos la turgencia de la piel y en las otitis externas se hacen grietas al estar expuestos a mucha, digamos, contacto con el agua y en esas grietas se nos meten bacterias que pueden generar inflamación de la piel del oído. Sumamente doloroso, el paciente no puede dormir de ese o de lado, el dolor suele ser constante, es raro que haya fiebre, ¿verdad? Recuérdense que el tiempo en el que se inflama el conducto es muy, muy importante. A veces es necesario introducir una gasita, mechas o algún tapón preformado para poder instilar gotas de antibiótico a través de ese conducto auditivo externo. Esto va a ser una urgencia muy frecuente en sus consultorios. Lo más importante en estos pacientes es desinflamar, ¿verdad? Hay que recordarse que en la farmacodinámica de los antibióticos tópicos nos dicen que se concentra hasta 40 veces más el antibiótico en gotas en la piel que un antibiótico tomado, ¿ok? Por lo tanto, es bien, bien importante que consideremos la utilización de gotas. Si tenemos restos de cerumen, hay que extraerlos para aumentar el tiempo de superficie que tienen las gotas con la piel infectada, ¿de acuerdo? Y al final de cuentas, hay gotas compuestas que traen lidocaína, antibiótico y esteroides, que probablemente son las de elección. Si vemos eritema en la piel, pero es un cuadro leve y también hay eritema en el tímpano, le podemos pedir al paciente que haga una maniobra de Valsalva, que tape la nariz, infle los cachetes y fijarnos en los cuadrantes superiores y ver si hay movimiento de la membrana timpánica. En esos pacientes que hay movimiento de la membrana timpánica, apuesten todo a que es una infección de la piel del oído. Si no se mueve la membrana timpánica, podría ser justificable considerar que es una otitis media. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Guías de tratamiento de otitis externa, ¿verdad? Y lo primero que nos dicen es que los síntomas suelen ser agudos, hay mucha inflamación del conducto, puede haber otalgia, prurito y sensación de tener el oído tapado. Puede ir acompañada o no de pérdida auditiva y puede haber dolor irradiado a la mandíbula, ¿verdad? Los signos que nos tienen que llamar la atención es dolor a la palpación del pabellón auricular o del trago, edema de la piel, ¿verdad? Con o sin secreción y pueden haber ganglios en la región anterior del pabellón auricular o en la región posterior. Entonces es importante el tratamiento de la otitis externa, que es lo que hacemos nosotros en el consultorio. Utilizamos microscopios para la limpieza de las secreciones, logramos extraer mediante aspiración esas secreciones. Usamos antibiótico en gotas, estas eran las únicas dos presentaciones en Guate de gotas triples con esteroides, antibiótico y lidocaína. Hay muchos estudios que dicen que hay que explicarle al paciente cómo aplicar las gotas. No tendría que decirle a la mamá, tiene que aplicarse las gotas y quedarse acostado con las gotas adentro. No hay justificación de agregar antibióticos orales, al menos que haya una pericondritis asociada. Y importante que en todos los pacientes con otitis externa, no mojar el oído. Sospecha de membrana timpánica perforada o pacientes con tubitos, no podemos utilizar medicamentos ototóxicos. En Guatemala tenemos Dexanicol, ¿verdad? Que trae antibióticos que son ototóxicos y cuya concentración nos pueden generar una pérdida importante de la función del oído, ¿verdad? La lidocaína no se puede utilizar en pacientes con tímpanos perforados porque va a generar una parálisis facial o un cuadro de vértigo, además que puede generar estados sumamente molestos para el paciente, se genera como una neuritis vestibular, o sea, el paciente no puede caminar, está con nistagmos. En pacientes con perforaciones o drenajes timpánicos se tienen que usar gotas solo de antibiótico o incluso podríamos usar gotas de antibiótico con esteroides, pero no podemos usar lidocaína. Otomicosis. Y lamento que se pierda un poquito la calidad de las imágenes, no sé por qué, pero digamos, y
hay dos tipos de otomicosis en general, la aspergilosis y la candidiasis. Los libros nos dicen que la candidiasis es similar al papel mascado, similar a cuando uno jugaba con cerbatanas en el colegio, ¿verdad? Que mascaba el papel bond y eso lo metía dentro de los lapiceros para escupirlo, pues esa sensación como de algo pegajoso, chicloso, concéntrico, nos tiene que hacer pensar en candidiasis. Y el aspergilo se parece un poquito al moho del pan. Cuando tenemos como hifas negras, pensamos en Aspergillus niger, y cuando tenemos hifas blancas, pensamos en Aspergillus flavus. Lo importante en estos pacientes es hacer el diagnóstico clínico. Los pacientes con hongos suelen tener prurito como síntoma fundamental del paciente. Entonces vamos a considerar aspirar las secreciones y obviamente en estos pacientes no es recomendable el uso de esteroides porque empeora o fomenta el crecimiento de los hongos, y tampoco es recomendable el uso de antibióticos porque va a generar un ambiente favorable al crecimiento de hongos. Se tienen que utilizar gotas de clotrimoxazol. De nuevo, importante aspirar las secreciones, mantener el oído seco. El único preparado comercial en Guatemala de clotrimoxazol para en gotero, que hasta que yo conozco, el clozol. Hay otros que traen esteroides y hay otros que vienen combinados, pero específicos solo este. Sí hay opción de usar alcohol boricado, que es sumamente útil en casos refractarios. Yo lo utilizo, pero es muy doloroso. Entonces, en pediatría, cualquier cosa que sea dolorosa, pues no es placentero y probablemente la adherencia al tratamiento no va a ser buena. A esos pacientes también hay que recomendarles que no se mojen el oído. Pues hasta ahorita estábamos antes del tímpano. Ahorita nos vamos a concentrar un poquito en el tímpano. Esta imagen ya la habíamos visto. Es un tímpano de un oído izquierdo. Recuerden que el tímpano es similar a un muñeco de nieve más que un círculo, ¿verdad? Hay una pars, digamos, está la pars tensa en la parte superior, pars flácida, perdón, en la parte superior está el mango del martillo, está el cono luminoso de Pulitzer y está el ánulus timpánico, y por transparencia podemos ver algunas estructuras estilo el Jungi. Cuando tenemos un paciente que ha tenido infecciones en el oído recurrentes, podemos tener calcificaciones de la membrana timpánica que en algunos casos, o algunos médicos con poca experiencia, consideran que puede ser hongos, ¿verdad? Pero a diferencia de esto, tenemos una piel bastante sana y únicamente se miran esas calcificaciones en la membrana del tímpano. Acostúmbrense a verlo. Habitualmente son asintomáticas, no requieren tratamiento y son cicatrices dentro de las 3 capas del tímpano. La primera capa va a ser la superficial, que es piel; la interna va a ser mucosa, lo vimos en la clase de dedo medio; y la tercera es la fibrosa. Se considera que alguien que ha tenido una perforación del tímpano nunca va a regenerar la capa fibrosa, y a veces estas calcificaciones son evidencias de cambios que hubieron en esa membrana timpánica. ¿Vamos bien? Ustedes dicen si quieren que paremos para algo más. Meningitis bullosa. La meningitis bullosa es una condición poquito que está en medio entre las otitis externas y las otitis medias. Realmente es un problema específico del tímpano, ¿verdad? No afecta el conducto auditivo externo ni afecta el oído interno. Solo está confinado a la capa superficial del tímpano o a la parte epidérmica. Es como que si tuviéramos, digamos, ampollas a nivel del tímpano. Se considera que es más frecuente después de cuadros virales. Es un trastorno sumamente doloroso porque, pues, obviamente tenemos algo de tensión en la membrana timpánica, y en algunos casos está indicado abrir esas bulas de la piel para que se libere la presión, similar al concepto de un barro. Cuando drenamos la presión deja de haber dolor. Otros sinónimos de la meningitis bulosa es una otitis externa hemorrágica, es frecuente tras virus y puede ser generada por micoplasma. Si queremos dejar un antibiótico en una meningitis bulosa, definitivamente tiene que ser un macrólido.
Tratamiento: analgésicos, gotas ópticas para calmar el dolor, podría ser acitromicina, y tienen un cuadro autolimitado de alrededor de 7 a 10 días, pero esto es algo que llama mucho la atención, ¿verdad? A diferencia de una otitis media, pareciera que solo hay un segmento del tímpano tenso. Y entonces podríamos pensar en eso. Hemotímpanos, no sé si han tenido la oportunidad de evaluarlos. Es muy frecuente después de traumas craneoencefálicos, ¿verdad? Si tenemos un paciente con equimosis retroauricular, por ejemplo, tenemos que evaluar el tímpano. Estos pacientes usualmente van a tener sangre en el oído medio y eso va a generar una pérdida auditiva. Puede generar sensación de dolor intermitente similar a la otitis media serosa. Y otro factor de riesgo son los barotraumas, pacientes que van en avión, por ejemplo, en cabinas no presurizadas, esa es la palabra. Es cuando uno viaja en clase comercial, se da cuenta, pareciera que los niños sincronizan su llanto a ciertas alturas. En esos momentos les está costando compensar las presiones y si esas presiones no se liberan, pueden haber hemorragias del oído medio que generen acúmulos de sangre. Algunos pacientes pueden tener después de epistaxis importantes hemotímpanos. Recuérdense que la trompa de Eustaquio está comunicada a la región posterior de la nasofaringe. El tratamiento de estos pacientes es sintomático y si fuera muy molesto podríamos hacer un drenaje de la membrana timpánica. Otitis media serosas, ya lo vimos bastante durante la clase de otitis media, las diferencias, pues aquí vemos como líquidos ámbar mezclado con burbujas, pero no vemos tímpanos con factores de inflamación como rubor, eritema o calor. Los pacientes suelen estar bastante bien, pero hay que recordar que es la causa número uno de pérdida auditiva en infancia y la causa número uno de retraso en el habla. Cuando tenemos pacientes con más de 3 meses de tratamiento, debemos de considerar el drenaje quirúrgico de estos tímpanos, haciendo una incisión y colocando un drenaje transtimpánico. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Casos de otitis media serosa, piensen que todo lo que me genera inflamación de la trompa de Eustaquio o de la nariz me va a generar moco retrotimpánico, ¿verdad? Entonces, infecciones respiratorias superiores, reflujo, alergias, sondas nasogástricas, lo miran mucho en los intensivos, ¿verdad? Si ustedes son curiosos, vean a los pacientes que tienen sondas desde hace tiempo. Estoy seguro que van a empezar a encontrar estas imágenes tipo moco retrotimpánico, ¿verdad? Otitis media serosa, cuando no responde a tratamientos médicos, debemos considerar desbloquear anatómicamente la nasofaringe y la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Podemos hacer una adenoidectomía y podríamos valorar dilatar la trompa de Eustaquio si los pacientes son muy recurrentes en el cuadro. Exámenes que solemos pedir en pacientes con otitis media serosa, platicamos un poquito de las audiometrías, viendo estas curvas separadas que nos indican dónde está escuchando mi paciente y dónde podría escuchar si se corrige el problema de transmisión. Esta curva sería muy típica de un paciente con mucho moco retrotimpánico, donde está escuchando 50-60% menos, pero es reversible si se logra sacar ese moco. Y los timpanogramas que platicamos un poquito, como esos estudios donde le inyecto aire al paciente, miro que el tímpano se me va para atrás y me regresa al aire. Y con eso suelo estar pues bastante claro en cuál va a ser la evolución de mi paciente. Tratamiento de la otitis media serosa, descongestionantes, esteroides nasales tópicos o tomados, nos ayuda mucho a mejorar la apertura de la trompa de Eustaquio, fomentar el uso de chicles en los pacientes o estos dispositivos que se llaman Autovent, que es como inflar globos con la nariz, ¿verdad? Parece un juego, pero dilata mucho la trompa de Eustaquio y ayuda a que no se acumule moco detrás del tímpano. Y tratamientos quirúrgicos, creo que no debiéramos de poner tubitos sin quitar adenoides, que es una patología que genera mucha obstrucción mecánica de la trompa de Eustaquio. Aquí están los adenótomos, ¿verdad? Y cómo sería una imagen de un antes y un después.
después de una adenoidectomía. Aquí les tengo un pequeño video de qué es una colocación de drenajes transtimpánicos y pues los invito a que consulten la videoteca que tenemos de la clínica donde están los procedimientos más comunes en pediatría. Cuando tengan dudas o si les puede servir para diferentes clases o apoyarse en conferencias, tenemos alrededor de 20, 30 videos de cirugías de diferentes índoles que también pueden ayudar a explicar patologías a ciertos pacientes. Entonces buscamos hacer una incisión con un bisturí especial de oído, ¿verdad? En forma radial. Tenemos un montón de moco acumulado detrás del tímpano. Miren cómo se miran todas las burbujas cuando estamos succionando. ¿Se ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces estamos extrayendo todo el moco detrás del tímpano del paciente, ¿verdad? La mucosidad. Y ahora se va a colocar un drenaje transtimpánico que tiene una forma de diábolo. Se dan cuenta cómo la inserción suele ser suave, atraumática, y eso nos va a permitir que las presiones se liberen libremente y nos van a ayudar a que ese paciente no acumule moco a nivel retrotimpánico. ¿Por qué es importante los drenajes? Tienen de pequeño tamaño, ¿verdad? Los diámetros internos suelen ser 1.14 milímetros, pero nos va a permitir ese flujo libre de aire entre el oído externo y el oído medio y viceversa, ¿verdad? Entonces, pacientes con pérdidas auditivas no van a estar sordos. O sea, si un paciente le dice a uno que está sordo, no piensen en el moco retrotimpánico. Esto lo digo porque es muy frecuente la otitis media serosa en pediatría. Van a tener hipoacusia, van a oír menos de lo normal, pero ¿cuánto menos? 30 a 40% menos, pero no cero, ¿verdad? Si tienen cero de audición, hay que buscar pérdidas auditivas más importantes, ¿ok? Doctor, una pregunta. Sí, Perdón. Usted dice que es muy frecuente. Yo en lo personal nunca he visto una, pero mi pregunta en realidad es ¿cuándo considerar el tratamiento quirúrgico o el drenaje? Usted decía que era como cuando el tratamiento médico no era funcional, pero no sé en qué momento es. tratamientos médicos superiores o sea, tiempo de evolución superior a 3 meses es la indicación. O sea, si yo ya tengo a mi paciente en tratamiento médico y lleva 3 meses, ya debiera de considerar el drenaje. Ahora, hay excepciones a eso, ¿verdad? Si tengo un paciente con un oído único y tiene moco en ese oído, mejor intento ponerlo bien antes, ¿verdad? Pacientes que tienen retraso en el habla, pacientes con problemas sensoriales tipo autismo, tienen mucho problema para mejorar en sus, digamos, pues terapias si no están escuchando correctamente, ¿verdad? Otitis media aguda, no nos vamos, tuvimos una clase completa de esto, ¿verdad? No nos vamos a enfocar mucho y cuando ven estas imágenes ya tipo ámbar, ya, o sea, tímpanos que pierden la concavidad y están convexos, tímpanos tensos, sumamente eritematosos, consideren una otitis media aguda, ¿verdad? Es confirmada cuando tenemos otorrea de menos de 48 horas o si tenemos otalgia asociada a eritema y abombamiento y tenemos cuadros de menos de 48 horas. Si el tímpano está así, no hay ninguna duda de que la cosa está fea, ¿verdad? O si tenemos esas burbujas y esa secreción constante drenando a través de un tímpano, definitivamente es una otitis media. Es frecuente la asociación con infecciones respiratorias superiores, ¿verdad? Si no tenemos otoscopio, tenemos que sospecharla ante otalgia importante, niños irritables y dolor nocturno, ¿ok? En otitis recurrente hay que considerar los biofilms adenoideos, pensar quitar los adenoides y colocar los drenajes transtimpánicos, y eso nos ayuda un montón a que los pacientes estén mejor. Hablamos de otitis medias complicadas, como el desarrollo de parálisis facial o laberintitis caracterizada por vértigo. Vamos a tener una clase de vértigo. En esos pacientes tendríamos que colocar un drenaje transtimpánico, dar antibióticos intravenosos y esteroides y ver cómo
nos mejora, ¿verdad? Mastoiditis, y ya lo vimos. Esta es la imagen que quería demostrarles o enseñarles, creo que ya no lo logramos. Si le hago una tomografía a un paciente con otitis media serosa o otitis media aguda, voy a ver líquido en el hueso del oído, ¿verdad? Similar a lo que vamos a ver en una tomografía. Pero es diferente ver el panalito lleno de líquido gris a ver la destrucción de las trabéculas de hueso. Esto es lo que llamamos nosotros una mastoiditis de veras. Lamentablemente los radiólogos informan mastoiditis desde esto. ¿Ok? Importante esto, ¿verdad? Si ustedes ven que los espacios de hueso trabecular se perdieron, eso sí es una infección importante que está destruyendo el oído medio. En esos pacientes sí tienen riesgos muy importantes de complicaciones del sistema nervioso central y debieran de ser drenados quirúrgicamente. Hay que fijarse en la posición del pabellón auricular. Miren cómo esta orejita está totalmente desplazada, igual que esta. En estos casos hay que dar antibióticos intravenosos, esteroides y considerar tubitos, más o menos limpieza del huesito del oído con sacada de secreciones purulentas, que es una cirugía entre comillas de emergencia. Otitis media adhesivas, y hay que considerar que estos pacientes tuvieron una mala función de trompa de Eustaquio crónica, y miren lo bonito de la anatomía del oído medio translúcida a través de este tímpano. El problema de este tímpano es que este tímpano no se mueve y este tímpano no va a vibrar, o sea, no tiene espacio retrotimpánico porque tuvo presiones negativas por mucho tiempo y se perdió el aire que debiera de haber entre el tímpano y la cóclea, digamos, ¿verdad? Entonces estos pacientes, cuando empezamos a ver esas bolsas de retracción o esos tímpanos hacia abajo o hacia afuera, es una buena indicación considerar la colocación de drenajes transtimpánicos, y si el paciente es muy, pues es pediátrico, considerar enoidectomía. Cuando ustedes miren un tímpano retraído, prescriban esteroides nasales por mucho tiempo, 3, 4 meses. Recuerden que los esteroides nasales no se absorben, no van a generar pérdida auditiva, pero no van a generar efectos secundarios de los esteroides sistémicos. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda con las fotos? Repasando un poquito anatomía: martillo, yunque, estribo, ¿verdad? Y estos son como la platina del estribo que va a la ventana oval de la cóclea. Ahí los estímulos cambian de vibración a estimular el oído interno y eso va a generar estímulos en la cóclea. Perforaciones timpánicas. Estoy seguro que eso sí lo miran en pediatría, ¿no? ¿Cómo manejan las perforaciones timpánicas, más o menos? ¿O qué tan accesible es que vean los pacientes en el servicio de otorrino a los pacientes pediátricos? Entonces, pacientes con perforaciones timpánicas es importante ver un poquito la etiología, ¿verdad? Si me llevan un paciente que me dicen que estuvo con un estallido de un cohete y a partir de ahí tuvo sangrado, yo pienso en algo agudo, tengo que aliviar los síntomas de mi paciente, darle un plan ocasional para que no se moje el tímpano y reevaluar al paciente en 3 meses para ver si cerró. Hay que tener en cuenta que un tímpano operado no va a ser un mejor que un tímpano regenerado, por lo tanto la conducta expectante debe ser la norma en estos pacientes para ver si en el tiempo prudencial de 3 meses, donde se cumplen los 90 días de cicatrización de cualquier cirugía, se pudo cerrar solo mi tímpano. Hay que tener en cuenta que un paciente con una perforación timpánica es un paciente con riesgo de otitis media recurrente. O sea, cada otitis media pone en riesgo la audición y puede poner en riesgo el nervio facial y el equilibrio. Por lo tanto, sí debiéramos de tener un gran esfuerzo en corregir ese tema, ¿verdad? O sea, ¿qué hago yo con un paciente con perforación timpánica? Plan ocasional para que no se moje y
veo si puedo mejorar la función de la trompa de Eustaquio con un esteroide en sal tópico. Si el paciente es traumático, hay buenísimos chances de que mejore. Algunas veces se pueden colocar papel de tabaco, se usaba de los de cigarro, digamos, con lo que se hacían los cigarros artesanos. Se podía poner como un microscopio encima, eso nos permitía que el tímpano tuviera una superficie por donde generar tejido. Si esto no funciona, lo que tengo que hacer es hacer una incisión en el conducto auditivo externo, levantar mi tímpano estilo persiana, poner materiales que suelen ser pericondrio o fascia del músculo temporal y rellenar mi oído medio con Helfon, que es un colágeno reabsorbible para que mi, digamos, superficie que escogí pueda epitelizar por encima y generar mucosa por debajo. Otitis media crónica con colesteatomas. Los pacientes con colesteatomas, digamos, son pacientes que tienen perforaciones timpánicas por mucho tiempo. Y ahí lo que platicamos un poquito es que se les va a generar, digamos, piel, se va a meter piel dentro del conducto. Solo me está, perdón, el doctor Saldaña estaba un poquito insistente, pero creo que es por otros pacientes, no creo que sea por la clase. Entonces, cuando yo tengo una membrana timpánica perforada, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo una membrana timpánica perforada y empiezo a ver estas costras en la capa superficial de la piel, ¿verdad? Sospechen un colesteatoma y hagan un estudio de imagen. En esos estudios de imagen van a ver cómo el oído medio está ocupado por una neoformación. Si tenemos un paciente con un colesteatoma, aquí sí cambia la cosa. Esto se comporta como un tumor maligno. Va a destruir nuestro oído interno, va a seguir descamando, va a generar inflamación, va a romper los huesecitos, se va a meter a la cóclea, nos puede generar pérdida auditiva neurosensorial, puede romper lo que llamamos el tegmen timpani y entrar a las meningias y generarnos meningitis. Entonces, estos pacientes con esta imagen de costras en la parte superior de nuestro tímpano sospechen colestatomas y sí tienen que ser derivados para valoración por otorrino porque estos pacientes necesitan una mastoidectomía y una limpieza de la cavidad timpánica. Pues hoy fue una clase un poquito más corta, nos tardamos 45 minutos, no sé si hay preguntas, dudas, sugerencias. La próxima clase creo que es una de las más interesantes, que es sinusitis. Los vamos a llevar de tour por la nariz, que tal vez es la parte que más me apasiona del otorrino, y les vamos a enseñar algunos ejemplos de medicamentos, cirugías, cómo actúan los medicamentos. Y pues agradezco sugerencias, comentarios. Estamos en 2 de 6 de 8 clases. Podemos modificar a favor o en contra de ciertos tipos de diapositivas si ustedes quieren, ¿verdad? O quieren saber más a detalle cosas o ver más guías, estoy para servirles. ¿Qué dudas tienen? Doctor, yo tengo una pregunta. Cuéntenme. En pacientes con perforación timpánica, si tienen, digamos, factores de riesgo, que son pacientes que se enferman seguido por infecciones respiratorias superiores o algo, ¿está recomendado de la profilaxis? A ver si entiendo un poquito. Perforaciones timpánicas con supuración crónica, profilaxis con antibiótico. Exacto. Ok, la profilaxis con antibiótico no tiene mucha base científica porque lamentablemente lo que uno hace al final de cuentas es seleccionar flora bacteriana. O sea, creemos, yo soy un fiel creyente de la microbiota, ¿verdad? Y muchas de las cosas que vamos a ver en sinusitis se pueden explicar desde el punto de vista microbiota. El espacio que quito yo con un medicamento va a ser ocupado con una bacteria diferente, resistente a ese medicamento.
por lo tanto no tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo que sí es importantísimo en pacientes con perforaciones es plan educacional para que no se mojen el oído. El agua salvavidas incluso, ¿verdad? Está altamente contaminada y con instalaciones de agua, entre comillas, puras de un oído perforado van a tener una infección de oído medio. Y la única indicación de profilaxis, pues bastante avalada o con mucho tiempo o con mucha base científica, es paciente inmunosupreso. Si estoy ante un paciente con un trasplante, si estoy en un paciente con una leucemia, si estoy en un paciente con VIH, ¿verdad? O inmunosupresión por uso crónico de esteroides, dependiendo de las patologías que ustedes miren, en ese paciente sí puede estar indicado usar la profilaxis. ¿Qué tipo de antibiótico, cuánto tiempo y por cuánto tiempo? Hay muchas dudas en la literatura, ¿verdad? Yo como cirujano trato de solucionarlo de otra forma, si tengo opciones, pero sí hemos usado profilaxis antibiótica en pacientes inmunosupresos. Solo en ellos, diría yo, ¿verdad? Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, buenas noches. Yo tengo una duda. Por ejemplo, muchas veces las personas consultan para que uno les haga como lavados, que algunas veces se hacen como con solución salina y algunas veces me imagino que es como por otitis externa. Entonces, bueno, yo sé que está malo, pero, o sea, o sí está bien poder hacerlos o qué se sugiere en ese Ok, caso. si el paciente, o sea, usted no debe de hacer un lavado a ciegas, ¿verdad? Eso es importante. Si ustedes tienen un paciente con síntomas, hay que ver qué síntomas tiene, ¿verdad? O sea, mire, tengo el oído tapado, no me duele, no tengo fiebre, no hay dolor en el trago, no muevo el pabellón auricular, no hay problema, meto el otoscopio, miro cerumen, tienen todo su derecho de hacer un lavado. Ahora, cosas importantes. No lo puse, pero está en retrocediendo. Todavía está en mi pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a usar esta diapositiva de ejemplo. Y, por ejemplo, ¿creen que este paciente tiene pérdida auditiva? No. Ok, eso es importante. Digamos, las ondas sonoras van a Yo no sé si me miro. ¿Ustedes me miran? Sí, doctor. Sí. A ver, es que no me proyecta. Pero digamos, las ondas sonoras están diseñadas para hacer este movimiento y repetir las veces que tengan que repetir para saltar el obstáculo. Entonces, a mí también me pasa, hay gente que paga su consulta porque quiere un lavado de oído y no tiene cerumen, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, pues puedes echarle solución salina si querés y decirle, bueno, ya están, o, tranquilos. Pero yo siempre trato de educar a los pacientes. Uno, no recomiendo lavados rutinarios en pacientes asintomáticos, solo en pacientes que tengan obstrucción completa del conducto estaría indicado la limpieza de las secreciones. Esa limpieza, digamos, no usamos hisopos en ningún momento o no recomendamos hisopos porque el hisopo evita el drenaje, digamos, de las secreciones constantes por gravedad y empuja el cerumen contra el tímpano. Si el paciente no tiene dolor y uno sabe que el paciente no tiene perforación de tímpano por historia o porque ya conoce el paciente, puede usar solución salina o agua. Importante la temperatura, no tiene que ser agua a temperatura ambiente. Si estimulamos el oído por debajo de 35 grados o por arriba de 45 grados, vamos a tener vértigo, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? O sea, si yo hago un lavado con agua fría, mi paciente va a tener vértigo porque se va a estimular el oído interno. Si yo hago un lavado con agua caliente, el paciente va a tener vértigo. Entonces, tiene que ser agua templada y pues más o menos, si van a medir la temperatura, digamos entre 30 y 45 grados es la temperatura a la cual no voy a tener vértigo. ¿Ok?
Está bien, doctor. Y, por ejemplo, de los pacientes que hacen así como muchos tapones, ¿se les puede recomendar algo? Porque hay algunas gotas que se dejan o simplemente... Bueno, bueno, un par de cosas. Uno, agua oxigenada no se debiera aplicar de forma rutinaria a concentraciones comerciales, debieran de ser diluidas con agua normal. O sea, rebajar el agua oxigenada se puede utilizar como método para lubricar el cerumen y fomentar que salga solo. Gotas comerciales para limpieza de oído, Tropex, el tiempo en el que el paciente se le hace líquido el oído, pues o el cerumen para que salga solito, es alrededor de 7 a 10 días. Lo que pasa es que en práctica, en consulta privada, nadie quiere echarse gotas 10 días para mejorar, pues, o sea, el paciente quiere que se lo resuelva a uno inmediato. Entonces, nosotros en la clínica tenemos microscopios, tenemos pinzas especiales, tenemos succión. Dependiendo del tipo de cerumen, escogemos qué vamos a usar para limpieza de oído, pero pues si ustedes mensajes, ¿verdad? O sea, el paciente llega por oído tapado, pero ven el tímpano, no es el cerumen, ¿verdad? Pueden extraerlo como parte de un servicio que ustedes quieran para el paciente. Hoy, niños pequeños, dejarse manipular niños debajo de 3 años es imposible. No lo recomendamos, al menos que si sea algo que esté totalmente tapado el oído, ¿verdad? Y ahí se pueden utilizar gotas de glicerina, también lubrican el oído y ayudan a que salga. El problema de la glicerina es que lo tenemos que poner en baño de María primero para que salga ya líquido y podamos mezclarnos con cerumen y estar bien, ¿ok? Y, pero el cerumen es un tema, ¿no? O sea, en general, bueno, la pregunta yo también la dudo a veces, bueno, yo como otorrino le tengo que limpiar las oídos a todos los pacientes y, o no, ¿verdad? O sea, pues cuesta tomar esa decisión, ¿verdad? Pero si uno no tiene instrumental o no tiene entrenamiento, puede generarle problemas al paciente más que beneficios, ¿verdad? ¿Vamos bien? Bueno, la clase oficialmente terminó, pues estamos dispuestos a seguir aquí resolviendo dudas. Busquen, o sea, hay un dicho en medicina que dice que los ojos no ven lo que la mente no conoce y la mente no conoce lo que no ha estudiado. Pues este comentario de que no han visto nunca un moco detrás del oído, yo lo pongo muy en duda. O sea, no es que no sea posible, pues, pero búsquenlo, búsquenlo. O sea, yo lo miro todos los días, pues no creo que... Y pues sí es cierto que nuestro tipo de pacientes es diferente, pero en pacientes con sinusitis, revisen el oído por curiosidad y van a empezar a educarse en ver esos oídos y después de la clase yo esperaría que puedan detectar ese moco detrás del tímpano y que tengan la curiosidad de tratarlos y de mejorarlos y recuérdense que estamos muy, digamos, comprometidos a educar a nuestros pacientes, ¿verdad? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Jueves vamos con sinusitis. Va. Para servirle, Doc, gusto oírlo. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias. Doctor, buenas noches. Gracias, feliz noche.